Ya van 3 días consecutivos con más de 5.000 casos de COVID-19. Los expertos están preocupados por estas cifras y poco a poco el rebrote de marzo parece más una realidad. Desde el Ministerio de Salud ya solicitaron aumentar el stock de camas críticas ante el alza de casos de los últimos días. Vamos a analizar esta situación, para eso estamos junto a Claudio Castillo, académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. Muchas gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días, Nicolás, gracias por la invitación. A ver, más allá del concepto, si estamos en olas, rebrote, la situación es súper compleja y se nota específicamente cuando empezamos a ver el rastreo de la situación de la red asistencial, es decir, del uso de camas críticas y la necesidad de reconvertir camas críticas. Y esto se va sumando con 5.000 durante los últimos 3 días, nuevos casos y 27.000, 28.000 casos activos. ¿Cómo analizas tú lo que está sucediendo a nivel del contexto epidemiológico? Es una situación muy crítica, tal como tú lo planteas, si uno mira los indicadores trazadores en términos de la cantidad de casos nuevos que da cuenta de la circulación viral, y eso es muy alto. No teníamos más de 5.000 casos desde junio, 19, 20 de junio del año pasado, pero además una demanda de camas críticas muy alta que no ha parado de subir desde diciembre. Eso también es importante señalar, que desde diciembre no ha parado de aumentar la demanda por camas críticas, porque el perfil de las personas que hoy día la está requiriendo es un poco distinto del anterior. Hay que considerar que llevamos un año de pandemia, que se han suspendido controles, hay población que tiene enfermedades crónicas y que no ha podido realizar sus controles, en algunos casos se han descompensado y eso afecta también en la evolución de esta enfermedad. Por otra parte, tenemos los equipos de salud absolutamente agotados, mentalmente también afectados, cuando ven que los casos aumentan y que eso repercute un par de días después en la demanda por hospitalización. Esta situación, además, se suma a temas de comportamiento. Vemos que ha disminuido la adherencia a las medidas de prevención, vemos que hay una percepción del riesgo que ha bajado. Más de 4 millones de personas usaron los permisos de vacaciones, eso es un quinto de la población de nuestro país. Por lo tanto, se suman distintos factores que hacen que estemos en una situación muy compleja y que además va a ser muy difícil, no imposible por cierto, pero muy difícil lograr el mandato del Ministerio de Salud de reponer en un 100% las camas críticas que se tuvo en el peor momento del año pasado. Por lo tanto, el llamado obviamente es a mantener todas las medidas de prevención, sobre todo si uno vive con personas que tienen algún riesgo de agravarse y además todavía no han sido vacunadas. Claudio, durante el fin de semana el ministro de Salud, Enrique París, dio un dato que es bien decidor de lo que está sucediendo a nivel de dónde vienen los contagios. Indicaba que, con cifras del DEIS, por supuesto, el 66% de los nuevos casos en el último tiempo se debían a aglomeraciones, y de ese 66%, sobre el 80%, no recuerdo bien la cifra, era por reuniones sociales y familiares. Ahí está el centro, ¿no? Tú también lo ves de esa manera, porque está la gran duda también cuando se dice hay que hacer mayores restricciones a el comercio, a distintos lugares, pero parece que el foco de los nuevos casos se está dando en lugares donde uno siente esta falsa seguridad. Absolutamente, pero hay que ir un poquito más atrás en el análisis, porque probablemente cuando uno señala y las personas señalan de que el contagio se produjo al interior de un grupo familiar, eso significa que alguien de ese grupo familiar se contagió en otro lugar. Claro. Y lo que dice la evidencia, los datos por lo menos publicados en Estados Unidos por los Centros de Control de Enfermedad y también por la revista Nature, es que los lugares por riesgo de contagiarse son los bares y los cafés en primer lugar, seguido de gimnasios, iglesias, restaurantes, el transporte público y los lugares de compra, en términos de mayor a menor riesgo de contagio. Esto, obviamente, el riesgo aumenta cuando se da en lugares sin ventilación natural. Todos estos mismos lugares, pero con ventilación natural, disminuyen el riesgo. Lo que pasa es que estas personas después van a una reunión familiar, claro, y el resto del grupo tiene esta falsa sensación de riesgo. Podríamos decir que esa reunión familiar, más que el origen del contagio, el brote, es el catalizador de un contagio que vino desde antes, se puede dar en ciertas ocasiones. Absolutamente, y por eso que es tan complejo que la trazabilidad no haya mejorado y que en la región metropolitana, por ejemplo, por cada persona confirmada solo se identifiquen 2,2 contactos. Eso no permite hacer este aislamiento oportuno del resto de los contactos, y por eso que es tan importante fortalecer la trazabilidad, pero esta investigación epidemiológica que vaya hacia atrás, es decir, desde dónde surge el primer contacto, no digamos a partir
partir de la reunión social y que nos creemos que ese es el origen, porque en verdad el origen está mucho más atrás. Y en ese origen de atrás que comentamos, Claudio, actualmente las normas, los protocolos sanitarios, ¿están cumpliendo su cometido o hay que extremar esas normas, esos protocolos? Partiendo desde y dejando de lado el uso de mascarilla, que ya es como el desde, o sea, no ni siquiera es para conversar de eso, digamos, pero, por ejemplo, los aforos, el tema de sanitización de algunos lugares cerrados, ¿eso cómo lo has visto tú? Mira, el desde son el uso de la mascarilla, mantener la distancia física del resto, es decir, evitar las aglomeraciones cuando se pueda, porque a veces este consejo puede parecer ridículo para una persona que se tiene que subir al metro Claro. o a una micro y obviamente no hay cómo mantener esa distancia. El lavado frecuente de manos y siempre propiciar los lugares con ventilación natural. Nosotros tenemos hoy día esa posibilidad en la mayor parte del país porque estamos con calor aún y esta semana sobre todo con mucho calor, por lo tanto hay que promover siempre las actividades al aire libre y con ventilación natural. El punto es las otras medidas que están fuera de nuestro alcance, ¿no? Yo puedo mantener esas medidas de prevención, pero hay otras que no dependen de mí y ahí en esta situación crítica la cuarentena siempre es la última opción y hay que siempre tenerla como última opción por una serie de efectos negativos que genera. Antes de eso hay que tratar de restringir algunas medidas que se han ido liberando en los últimos meses, sobre todo donde hay mayor riesgo, para mandar una señal a la población. Las empresas tienen que reevaluar la presencialidad, tratando de que sea al mínimo, para evitar la sobrecarga del transporte público. Además, los establecimientos educacionales que volvieron presencialmente deben reevaluar si están ubicados en un lugar de alta transmisión viral. O sea, hay medidas que hay que ir evaluando día a día en base a cómo va evolucionando, porque esto es lo que nos ha enseñado la pandemia, ¿no? Es absolutamente cambiante y debemos irnos adaptando a lo que va ocurriendo en el territorio en el que estamos. Desde el gobierno se ha apuntado al relajo, por poner un concepto para lo que está sucediendo con estos datos que son tan complejos. ¿Tú crees que la vacunación masiva, que ha sido exitosa, que sigue su curso, que va mostrándonos un futuro que puede ser algo más promisorio, más optimista, pese a esta pandemia que va a acompañarnos todo el año, tiene algo que ver con ese relajo? ¿Se nota eso o más bien va por otro carril esto? Yo creo que el conjunto de ciertas medidas que llevaron a tener cierto optimismo a las autoridades en algún minuto y a transmitir solo ese optimismo son también responsables de cierta disminución de la percepción de riesgo, ¿no? Lo de las vacaciones, cuando se justificaba el permiso y no se tomaron medidas incluso para el retorno, ¿no? Ni siquiera se recomendó que las personas fueran a la búsqueda activa de casos para el retorno a la región metropolitana, donde salieron 2 millones de personas. Pero además el tema de la vacunación, y hay que hacer la distinción porque los países que hoy día están teniendo un resultado muy evidente de la vacunación, vacunaron o incluso todavía acompañados de un confinamiento estricto. O sea, así lo hizo Israel, así también Gran Bretaña, parte de España también lo hizo con un confinamiento estricto. Entonces nosotros estamos vacunando pero sin confinamiento estricto. Y por lo tanto los grupos de la población que han sido vacunados y que ahora ya van teniendo la segunda dosis, vamos a empezar a ver en los próximos días el efecto en esos grupos. Pero además son los grupos que más se cuidan. Las personas mayores hoy día son las que más se cuidan. Los contagios están concentrados en mujeres entre 25 y 29 años. De hecho, ha bajado la edad, no solamente de promedio, la edad promedio de contagios, sino también, desgraciadamente, la edad de personas que llegan a ser hospitalizadas en unidades de cuidado intensivo. O sea, eso también es un indicador de que el primer grupo que se vacuna, el que siempre se ha cuidado más, obviamente es el más vulnerable cuando se contagia. Exacto. Al día de ayer el 41% de las personas que estaban en cama crítica tenía menos de 60 años. Eso hace un mes y medio atrás era un 32%. Es decir, además ha ido aumentando progresivamente la proporción de personas menores de 60 años que llegan a las UCI y que se complican rápidamente. Por lo tanto, ahí también se está generando esta presión en la red asistencial. Es una red limitada, también eso hay que considerarlo, que está atendiendo COVID y también no COVID, y están muy extenuados por este año que ha sido muy complejo, con turnos muy largos, y además está esta percepción, ¿no?, de que los equipos de salud hacen un esfuerzo tratando de salvar vidas, y en las calles hay relajo, no hay uso de mascarilla, no hay medidas de prevención, las actividades sociales han
se han aumentado, la adherencia al toque de queda ha disminuido. O sea, tenemos que mandar una señal de que la vacunación nos va a dar un resultado en el mediano largo plazo. Hoy día tenemos que mantener las medidas de prevención y mejorar la trazabilidad. Agregar un dato súper importante es no minimizar los síntomas y signos, que la consulta sea inmediata, y en caso de los padres que tienen niños que están yendo a establecimientos educacionales, chequear día a día cualquier síntoma o signo y evitar que los niños vayan. Un niño no debería ir, si tiene fiebre, por ejemplo, a un establecimiento educacional, en ningún caso. Recordemos eso, claro, creo que es súper relevante y pensando también en aquellos niños que están yendo a clases presenciales, ¿cuáles son los síntomas que tienen que, más que nunca, prendernos la alerta? Que en situaciones normales diríamos, bueno, tiene un pequeño resfriado, un poco de tos, pero aquí cuando tiene que ser una señal de preocupación y de monitoreo constante para efectivamente ver si lo mando o no a las clases, si es el caso, si está yendo a clases presenciales. Lo primero es decir que como el virus que más está circulando es COVID, siempre hay que pensar que puede ser COVID, digamos, cualquier síntoma asociado en términos de fiebre, en términos de dolores de cabeza, dolores de cuerpo, por ejemplo, y la pérdida de gusto, de olfato, que son estos más raros que asociados a COVID, pero lo más típico es la fiebre, la tos, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Cualquiera de esos síntomas hay que siempre sospechar de COVID, no minimizarlo, y es preferible que alguien se tome una PCR y esta salga negativa, pero descarte ese riesgo en su minuto, que se quede con la duda y pueda mantener vida social. Por eso es tan importante, creo yo, es que se comunique eso a los padres, y en el retorno a clase yo diría que eso faltó esta comunicación masiva de qué es lo que hay que chequear antes, de que los niños vuelvan a clases, lo que se ve, el chequeo diario que se tiene que hacer, las medidas, las conversaciones que hay que tener también con los niños. Creo que nos faltó un poco de eso en términos de socializar, de sensibilizar respecto de estos riesgos. Y claro, lo que estamos viendo hoy día es que muchos colegios que volvieron a la presencialidad han debido un par de días después volver a las actividades online porque han presentado algún caso, pero absolutamente en ningún caso los padres debieran permitir que sus hijos asistan a un establecimiento si tienen cualquier síntoma o signo asociado a esta enfermedad. Claudio Castillo, nuevamente muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Que esté muy bien, buen día. Gracias, Nicolás, a ti, que tenga buen día. Hasta luego, chao.